Un poco de memoria. Salí de la ciudad de Túnez sobre las 6 de la mañana para cruzar todo el país hasta el Tocer, donde llegué a las 2 menos cuarto más o menos. Una vez en el hotel, tras una comida muy ligera y un buen descanso en la piscina, me dispuse a planificar el día y medio que tenía por delante. Tenía solamente día y medio en el desierto y muchas cosas que ver y hacer. En primer lugar, y como más importante, el hogar de los Lars y los escenarios de Star Wars, motivo principal del viaje. También tenía mirados un par de barrancos increíbles y poco turísticos para hacer off-road, los cañones de Mides y Tejla. Visitar el salar de Chod el Yerid, con todos los sitios que había visto como fotos chulas. Con lo que a las 4 de la tarde y con 43 grados me dirijo hacia Gafsa, donde se supone están los escenarios de Star Wars. A pesar de que en Google parecía muy bien indicado, la realidad es que no. Tras dar varias vueltas por la ciudad decidí que ese debía de ser el camino a tomar. Desierto por todos los lados, lenguas de arena en la carretera y bastante más distancia de la que me esperaba me hicieron dudar y hasta tuve que parar a comprobar con Google si iba bien o no. Pero detengámonos un momento. Esto es lo que todos esperaríamos ver. Y esto lo que nos vamos a encontrar. Nada más llegar, te llegan estos chicos con zorros del desierto para que los cojas, los acaricies y te hagas una foto. Luego llega su colega, el camello, lo mismo. No, este te regalo por España. No, yo ya he subido en récord varias veces. No, gracias. Espera, esta es la foto, las dos camellos. El camello sobre la moto, regalo para ti. No, ya tengo. Al viajar solo con la moto, tuve la gran suerte, al menos, de poder entrar solo con los locales durante 5 o 10 minutos y poder disfrutar del lugar. Luego ya se convirtió en esto. Aún así, yo, como buen turista, también hice mis fotos, no os creáis. Y volviendo a la moto, pues aproveché que estaba crecidito, me metí en la arena y me hice un book de fotos con la moto. A la vuelta fue mucho más agradable, no solo por la temperatura y porque estaba más confiado con la conducción, sino porque además me crucé con un par de pastores de camellos. Y ya, eufórico que estaba, decidí que quedaban suficientes horas de luz como para intentar hacer el primer asalto a la casa de Luke. Para los moteros, como podéis ver, la dificultad de este tramo afortunadamente no era muy alta.
Tras ese momentazo de éxtasis friki, he de volver a la carretera, donde por cierto también cayó alguna que otra foto. Y de noche, como era ya, buscar algún sitio para cenar, porque estaba claro que en mi hotel ya no me iban a dar a cenar a esas horas. Al final busqué un sitio donde había mucha gente y paré a cenar allí. Y ya con noche cerrada de vuelta al hotel. Si miramos el reloj, llegué sobre las 10 de la noche, lo que hacen aproximadamente 16 horas en moto. No está mal para el primer día. Si volvemos al mapa con lo que queríamos hacer, veremos que los dos puntos principales, que eran la casa de los Lars y los escenarios de Mos Espa, ya los hemos visto, con lo que para el segundo día decido empezar por visitar el salar del Chot el Djerid. Lo primero que llama la atención es que la carretera está elevada aproximadamente en medio metro del terreno del salar, supongo que para permitir que se llene de agua en invierno cuando llueve. Pero sobre todo, lo acojonante que es ver los espejismos en el horizonte y que no hay nada allá donde mires. Realmente es una pena que la cámara no pueda captar estas sensaciones. El primero de los puntos con el que me encuentro es el autobús abandonado. Como dice el nombre, es un autobús abandonado quemado en mitad de la nada. Luego decido conducir un rato por el salar por sí, a ver si encuentro algo de sal. Como os decía, estos son unas salinas. Donde si os fijáis hay lugares donde aún hay agua. Me hundo en la sal, pero si piso fuerte abajo, veis que aún está húmedo. Esto es sal. Más ni menos. Allí se ve el fondo del autobús abandonado. Se baja mucho, muchísimo. Hostia, pues está fresca. Es acojonante, pero no está caliente. Bueno, eso sí. ¿Dónde estás? Seguimos conduciendo por la carretera y llegamos a la parte de las salinas en las que vemos como aún están en activo. Tanto que hay gente local que recoge lo que cae de los camiones para luego venderlo. Y como a todo hijo de vecino, nos entran ganas de ir al baño. Y el resto de la mañana se puede resumir en continuar cruzando el salar y saltar a la arena cada vez que veía algo que me interesaba para verlo o hacer fotos con él. Y así hasta que me acabo el salar y viendo la hora necesito buscar algo para comer. Qué pena que no lo oláis, pero huele de putísima madre. Grillé, aquí vamos. La historia de este sitio es curiosa. Yo pensaba que era un restaurante, pero era una carnicería. Tú veías el género, el precio de la carne, la comprabas y ellos te la cocinaban. Como no tenía ni puta idea del idioma, pues al final acabé comprando 1 kilo de cordero, que es lo que me hicieron en la barbacoa. Escuchar cómo cruje aún. Siempre bien acompañado por una ensalada y alguna que otra mosca. Después de comer, vuelta al hotel y piscina. Y a decidir qué hacer. Si os acordáis, aún me queda la parte de off-road de los barrancos del norte. Pero el motivo principal del viaje siempre fue Star Wars. Y tenía que regrabar algunos vídeos para los pequeños Jedis y recoger arena con midichlorianos, con lo que sacrifiqué el off-road y decidí volver a la casa de los Lars.
donde regrabé todos los vídeos que no había grabado bien el día anterior. ¿Sabéis dónde estoy? Buenas. Bueno, y si hago vídeo para los pequeños, también tendré que hacer para la niña grande. Hola, primo. Hola, Daniel y Martín. ¿Qué pasa, guindilleros? Hola, sobris. ¿Sabéis dónde estoy? Haciendo vídeos para los nanos y he pensado, ¿qué cojones? Mirad. Y bueno, también aproveché la luz para hacer algún que otro fotón. Y tras ese momento mágico, que es poder ver la puesta de sol en solitario, en el lugar donde Luke soñaba con recorrer la galaxia, me despedí de Tatooine para volver a la cruda realidad y volver hacia el hotel. Ese día la cena fue en el hotel. Tenía que preparar el equipaje y llenar el depósito, comprobar todo y cargar la moto, porque al día siguiente tenía que rehacer todo el camino andado para volver a llegar al barco. Pero eso será en el siguiente capítulo.